Bienvenidos a mi canal. Si te gusta la historia ven con un like y una suscripción, me ayuda mucho, disfruta viéndola. En un rincón olvidado de la selva amazónica, donde los árboles parecen tocar el cielo y los secretos antiguos susurran en el viento, yacía una estatua cubierta por enredaderas y el paso implacable del tiempo. La figura de piedra, conocida por los pocos que guardaban su leyenda como Isabela, la guardiana, tenía 3 espadas incrustadas en su pecho, cada una atrapada en un abrazo eterno con la roca que formaba su cuerpo. Alejandro, un joven explorador cuya vida había sido consumida por las historias de tesoros y misterios sin resolver, había llegado hasta este lugar remoto guiado por un viejo mapa y relatos de viejos borrachos en tabernas polvorientas. Su corazón latía con la promesa de descubrimiento, y sus manos, aunque firmes, no podían disimular el temblor de la emoción al acercarse a la estatua. Mientras retiraba cuidadosamente las lianas que cubrían la figura, la luna llena se alzaba, bañando el claro en una luz plateada que parecía darle vida a la piedra. Alejandro, con la respiración contenida, extendió la mano y tocó una de las espadas. La fría metal parecía vibrar con energía a su contacto. Sin saber qué fuerza lo impulsaba, agarró el mango y tiró de la espada con todas sus fuerzas. Un trueno sordo resonó en el momento en que la espada se liberó de su prisión de piedra. El suelo bajo los pies de Alejandro tembló, y un viento feroz comenzó a soplar, agitando las copas de los árboles con violencia. El cielo antes despejado se llenó de nubes tumultuosas, y un rayo iluminó la figura de la estatua, que empezaba a cambiar ante sus ojos. La piedra se agrietaba y desmoronaba, no como un monumento derrumbándose, sino como una cáscara rompiéndose al nacer algo nuevo. De dentro de la figura emergió una mujer, cuya piel parecía hecha de la tierra misma y cuyos ojos brillaban con el verde profundo de la selva. Isabela, liberada de su encierro milenario, se puso de pie, con las 2 espadas restantes aún incrustadas en su pecho. Miró a Alejandro, su rostro una mezcla de asombro y furia antigua. ¿Quién osa perturbar el sello que ha guardado el equilibrio de este mundo? Su voz, aunque hermosa, llevaba el peso de los siglos y el poder de los elementos que había contenido. Alejandro, superando el miedo inicial, respondió con una mezcla de respeto y audacia. Mi nombre es Alejandro. No buscaba perturbar ningún equilibrio, sino descubrir la verdad detrás de las leyendas. Isabela observó al joven frente a ella, evaluando su corazón y su valor. Has desatado una fuerza que no comprendes, humano. Pero siento en ti una determinación que tal vez, solo tal vez, pueda ayudarnos a corregir lo que se ha roto. Ven, tenemos mucho que hacer y poco tiempo. Juntos, dieron los primeros pasos hacia una aventura que ninguno de los dos podía haber imaginado, marcados por el destino y la historia de las espadas que habían estado enterradas por siglos. La noche se cerraba sobre ellos, pero una chispa de esperanza y curiosidad ardía brillante en el corazón de la selva. La noche se cerraba en torno a ellos mientras Alejandro e Isabela se adentraban en la espesura de la selva, guiados únicamente por la luz de la luna y el conocimiento antiguo que Isabela parecía recuperar con cada paso que daba. La brisa nocturna llevaba consigo el eco de un mundo que despertaba a la realidad de su liberación, y con él un aire cargado de presagios. Mientras dormía en piedra, las espadas contenían a los espíritus elementales, seres de poder que una vez caminaron entre los humanos y cuyo temperamento podría desatar fuerzas inimaginables sobre el mundo, explicaba Isabela, su voz un murmullo sobre el sonido de hojas y tierra bajo sus pies. Cada espada es un sello, y al remover uno, los sellos restantes se debilitan. Alejandro, con la espada aún en mano, sentía el peso de su acción crecer con cada palabra de Isabela. ¿Qué sucederá ahora que uno de los sellos ha sido roto?, preguntó, temiendo la respuesta. Los espíritus buscarán liberarse por completo. Si lo logran, su poder podría resultar catastrófico. Debemos dirigirnos al Templo de los Vientos, al norte de aquí. Allí, podemos encontrar la manera de fortalecer los sellos antes de que los otros espíritus se liberen, dijo Isabela, marcando el paso con decisión. El viaje hacia el templo no sería fácil. La selva parecía estar viva, consciente de su travesía y llena de criaturas que observaban desde la oscuridad. Sin embargo, lo que más preocupaba a Alejandro no eran las bestias o los espíritus, sino el lazo que sentía formarse entre él e Isabela. A cada momento que pasaba, la conexión entre ellos se fortalecía, uniendo sus destinos de manera irrevocable. A medida que avanzaban, Isabela enseñaba a Alejandro sobre los espíritus elementales.
El espíritu del fuego es impetuoso y destructivo, pero también puede ser purificador. El espíritu del agua es esencial para la vida, aunque su poder puede ser tan implacable como cualquier tormenta. El espíritu del aire es el más volátil, su furia se manifiesta en vendavales y tornados. Y el espíritu de la tierra es el más paciente, pero su ira puede mover montañas y abrir la tierra bajo nuestros pies. Con cada explicación, Alejandro sentía la gravedad de su tarea, pero también un creciente respeto y admiración por la mujer que caminaba a su lado. Isabela, a pesar de su origen místico y su largo encierro, mostraba una humanidad que resonaba profundamente con él. Su fuerza no solo radicaba en su poder, sino en su capacidad para enfrentar su destino con una determinación serena. Después de varios días de viaje, el Templo de los Vientos se alzaba ante ellos, un monumento antiguo erigido en un tiempo donde el hombre y la naturaleza hablaban el mismo idioma. Alejandro e Isabela se detuvieron a contemplarlo, sabiendo que las respuestas que buscaban se encontraban dentro. Sin embargo, también sabían que el verdadero desafío apenas comenzaba. Al entrar en el templo, cada paso resonaba con la promesa de secretos antiguos revelados y pruebas de fuego que pondrían a prueba no solo su coraje, sino el vínculo que había crecido entre ellos. Mientras la puerta del templo se cerraba tras ellos, el mundo exterior esperaba, conteniendo el aliento, por el desenlace de una historia cuyas raíces se hundían en lo profundo de la tierra y cuyas consecuencias se extenderían más allá de las estrellas. El interior del Templo de los Vientos era un laberinto de piedra tallada, donde cada corredor y cada sala parecían susurrar con las voces de aquellos que habían caminado por ellos hace milenios. Las paredes estaban adornadas con bajorrelieves que contaban la historia de los espíritus elementales y de los guardianes que, como Isabela, habían sacrificado su libertad para contener el poder de estas entidades primordiales. Alejandro e Isabela avanzaban con cautela, la luz de una antorcha arrancando sombras a la oscuridad. A medida que se adentraban más en el templo, el aire se volvía más frío y los ecos de sus pasos más profundos. Isabela, con un gesto, señalaba las escenas en las paredes, explicando su significado. «Estos relieves muestran la ceremonia de sellado», dijo Isabela, su dedo trazando las líneas de la piedra. «¿Ves aquí? Estos son los antiguos guardianes, cada uno vinculado a un espíritu a través de las espadas. La ceremonia requiere no solo poder mágico, sino también un sacrificio personal, un vínculo de sangre que fortalece el sello». Alejandro escuchaba, absorbido por la historia y por la intensidad con la que Isabela hablaba de su legado. A medida que avanzaban, notó que la conexión entre ellos se fortalecía, un lazo que parecía trascender la simple camaradería de su misión compartida. Era como si el templo mismo estuviera tejiendo una trama alrededor de sus destinos. Llegaron a una cámara central, donde un altar de piedra se erguía imponente bajo una cúpula que filtraba un rayo de luz lunar. Alrededor del altar, figuras de los 4 espíritus elementales estaban talladas con exquisito detalle, como si pudieran cobrar vida en cualquier momento. «Este es el corazón del templo, el lugar donde los espíritus fueron sellados por primera vez», explicó Isabela, su voz resonando en la vasta cámara. «Y será aquí donde debemos realizar el ritual para reforzar los sellos antes de que los espíritus se liberen por completo». Mientras Isabela preparaba el altar, Alejandro no podía dejar de mirarla. La luz de la luna la envolvía, y en ese momento parecía tanto de este mundo como de otro. Él se acercó, impulsado por una necesidad de entender más, no solo sobre el ritual, sino sobre ella. «Isabela, ¿por qué tú? ¿Por qué fuiste elegida para ser la guardiana?», preguntó Alejandro, su voz baja y cargada de una curiosidad que había ido más allá del simple interés histórico. Isabela se detuvo, mirándolo con una profundidad que hizo que él retrocediera un paso. «Fui elegida por mi linaje y por mi capacidad de soportar el peso de este poder. Pero no solo eso, Alejandro. Cada guardián debe aceptar su destino voluntariamente, sabiendo lo que está en juego. Y yo lo acepté, por mi gente, por el equilibrio del mundo». La sinceridad de sus palabras y la solemne aceptación de su destino hicieron que Alejandro la admirara aún más. Juntos, comenzaron el ritual, mezclando hierbas antiguas y recitando encantamientos que vibraban con el poder de los antiguos. A medida que el ritual avanzaba, sintieron que el lazo entre ellos se hacía más fuerte, un vínculo de sangre forjado no solo por la magia, sino también por la confianza y el respeto mutuos. Con el amanecer, el ritual concluyó, y aunque sabían que los desafíos que enfrentarían serían formidables,
también sabían que, juntos, tenían la fuerza para enfrentar cualquier adversidad. El vínculo que habían formado en ese lugar sagrado los uniría en los días venideros, llenándolos de una esperanza renovada y un compromiso inquebrantable hacia su misión y el uno al otro. A medida que Alejandro e Isabela salían del Templo de los Vientos, el amanecer bañaba el mundo en tonos de oro y rosa, un hermoso contraste con la oscuridad que habían enfrentado dentro. Aunque el ritual había sido un éxito en fortalecer los sellos temporales, ambos sabían que la verdadera prueba aún estaba por venir. No tardaron en llegar las primeras señales de que los espíritus se estaban despertando. El aire se tensó, cargado con una electricidad palpable, y el cielo comenzó a oscurecerse nuevamente, esta vez no por las nubes de una tormenta común, sino por la influencia del espíritu del aire, cuyo poder empezaba a desatarse con una fuerza que no se veía desde tiempos ancestrales. «Debemos actuar rápido», dijo Isabela, observando cómo los vientos comenzaban a girar en patrones erráticos, formando pequeños tornados que arrancaban árboles de raíz. «El espíritu del aire es caprichoso y volátil. Si no lo apaciguamos, su furia podría devastar ciudades enteras». Alejandro asintió, sintiendo el peso de la espada que aún llevaba consigo. «¿Cómo podemos calmar a un espíritu tan poderoso?», preguntó, mirando a Isabela en busca de guía. «Con la espada de agua. Su poder es antagónico al del aire y puede ser suficiente para contrarrestar esta tormenta», explicó Isabela. Sin perder tiempo, dirigieron su camino hacia el punto donde los vientos eran más fuertes, un claro en medio de la selva donde el espíritu parecía concentrar su energía. El camino era peligroso, con árboles cayendo a su alrededor y el viento cortante como cuchillas. Pero Alejandro e Isabela, unidos por su misión y el vínculo que habían forjado, enfrentaron cada obstáculo con determinación. Al llegar al centro del torbellino, Isabela tomó la espada de agua y comenzó a recitar antiguos encantamientos, su voz elevándose por encima del rugido del viento. Mientras Isabela cantaba, Alejandro la protegía, manteniendo a raya las ráfagas más peligrosas con la espada que había extraído de la estatua. Poco a poco, el viento comenzó a calmarse, las ráfagas salvajes se suavizaban y el cielo se aclaraba, revelando nuevamente el azul profundo. «Lo hemos logrado», dijo Alejandro, casi sin aliento, mientras observaba cómo la normalidad comenzaba a retornar al bosque. Isabela sonrió, pero su expresión era seria. «Este es solo el primero. Los otros espíritus también buscarán liberarse. Y cada uno será un desafío mayor». Sabían que no había tiempo para descansar. El espíritu del fuego sería el siguiente, y su liberación prometía ser aún más destructiva. Con la espada de agua aún en mano, se dirigieron hacia el este, donde los informes de incendios forestales comenzaban a llegar. A medida que se acercaban a la región afectada por el fuego, el calor se volvía casi insoportable. El suelo bajo sus pies estaba chamuscado, y el aire vibraba con el calor de las llamas que devoraban hectáreas de bosque. «El fuego», murmuró Isabela, «es tanto destructor como creador. Debemos respetar su poder mientras buscamos apaciguarlo». Con cuidado, se acercaron al corazón del incendio. Isabela, con la espada de agua lista, comenzó otro ritual, esta vez dirigido a calmar la ira del espíritu del fuego. Alejandro, a su lado, sentía como el calor y el peligro los rodeaban, pero también como el poder de Isabela y el suyo propio se entrelazaban, formando una fuerza que podía enfrentar incluso el ardor más feroz. El fuego se redujo lentamente, las llamas disminuyendo hasta que solo quedaron brasas humeantes. Habían apaciguado al segundo espíritu, pero el camino que tenían por delante aún estaba lleno de desafíos. Juntos, miraron hacia el horizonte, preparándose para enfrentar lo que vendría, sabiendo que cada prueba fortalecería aún más el lazo que los unía. Después de haber apaciguado a los espíritus del aire y del fuego, Alejandro e Isabela se dirigieron hacia las regiones montañosas al norte, donde los temblores de tierra comenzaban a ser frecuentes y violentos. Se sabía que el espíritu de la tierra, aunque lento para enojarse, tenía un poder devastador una vez despertado. Los aldeanos de las áreas cercanas ya empezaban a reportar grietas que se abrían en el suelo y rocas que caían de las montañas, signos indudables de que el espíritu estaba cerca de liberarse completamente. El viaje fue arduo. El terreno montañoso, siempre un desafío, se había vuelto traicionero con la actividad sísmica en aumento. Cada paso requería precaución, y a medida que ascendían, el aire se volvía más frío y fino. Isabela, con la espada de agua en mano, guiaba a Alejandro,
su rostro reflejando la gravedad de su misión. El espíritu de la tierra puede ser el más peligroso de todos, explicó Isabela mientras se detenían a descansar en un claro seguro. No solo por su fuerza bruta, sino porque afecta los cimientos mismos de nuestro mundo. Si no logramos calmarlo, las consecuencias serán mucho más graves que unas cuantas tormentas o incendios. Alejandro asintió, comprendiendo la magnitud del desafío que enfrentaban. Recordó las palabras de Isabela sobre la importancia del respeto y el equilibrio. ¿Qué necesitamos para apaciguar a un espíritu tan fundamental?, preguntó, buscando entender mejor cómo podían enfrentar lo que venía. Debemos encontrar el corazón de la montaña, respondió Isabela. Es un lugar sagrado, el centro de la conexión entre la tierra y las fuerzas que la moldean. Allí, la espada de agua y tus habilidades serán cruciales para realizar el ritual que restablecerá el equilibrio. Continuaron su ascenso, y los signos de la agitación del espíritu de la tierra se volvían más evidentes. Grandes fisuras atravesaban el paisaje, y cada temblor parecía ser más fuerte que el anterior. Cuando finalmente llegaron al corazón de la montaña, se encontraron con un antiguo altar, erosionado por el tiempo pero claramente destinado para rituales de gran poder. Isabela colocó la espada de agua en el centro del altar y comenzó a recitar antiguos encantamientos en un lenguaje que resonaba con el sonido de la tierra misma. Alejandro se mantuvo cerca, observando cómo la energía de la espada interactuaba con el lugar, creando un aura de calma que gradualmente se extendía por la montaña. El ritual duró horas, con Isabela invocando cada palabra con cuidado, cada gesto diseñado para apaciguar la furia del espíritu. Alejandro, por su parte, se sentía cada vez más conectado a la tierra bajo sus pies, como si pudiera sentir cada grano de tierra, cada piedra que formaba la montaña. Finalmente, el suelo dejó de temblar. La calma regresó al paisaje y ambos sintieron un alivio profundo, mezclado con el asombro por el poder que habían presenciado y ayudado a moldear. «Lo hemos logrado», dijo Isabela, su voz llena de fatiga pero también de esperanza. «El espíritu de la tierra está en paz nuevamente». Pero aún quedaba un desafío, el espíritu del agua, cuya espada Isabela aún portaba. Sabían que este podría ser el más complicado de todos, pues el agua era tanto vida como destrucción. Con un breve descanso para recuperar fuerzas, se dirigieron hacia el sur, hacia el gran lago, donde las aguas comenzaban a agitarse de manera inusual, presagiando la última gran prueba de su aventura. Después de haber restaurado la calma en la tierra y mitigado la furia de los espíritus del aire, fuego y tierra, Alejandro e Isabela se dirigieron hacia el sur, hacia el vasto y sereno gran lago, que ahora mostraba signos de inquietud. Las aguas, normalmente claras y tranquilas, se agitaban con olas que crecían cada vez más furiosas, y una bruma espesa se cernía sobre la superficie, ocultando las profundidades donde residía el último de los espíritus elementales, el espíritu del agua. Al llegar a la orilla, la atmósfera estaba saturada de una tensión palpable. El lago, espejo del cielo, reflejaba ahora un turbio gris cargado de presagios. Isabela, con la última espada aún entre sus manos, se detuvo a contemplar las aguas antes de dirigirse a Alejandro con una mirada seria y profunda. «El espíritu del agua es diferente», comenzó a explicar, su voz mezclándose con el sonido de las olas. «No solo es esencial para la vida, sino que su poder abarca las profundidades de la emoción y la intuición. Calmar este espíritu requerirá más que un simple ritual. Necesitará un sacrificio verdadero, un acto de entrega que demuestre nuestro respeto y comprensión de su naturaleza». Alejandro escuchó, sintiendo cómo el peso de sus palabras se hundía en su corazón. A lo largo de su viaje, había aprendido mucho sobre los elementos, pero más aún sobre Isabela y la profundidad de su conexión. «¿Qué tipo de sacrificio?», preguntó, aunque una parte de él temía la respuesta. Isabela tomó su mano, entrelazando sus dedos con los de él en un gesto de unión y fortaleza. «Debo devolver la espada al agua, pero esta vez yo misma debo acompañarla. Solo así el espíritu del agua entenderá que estamos dispuestos a preservar el equilibrio, no solo hoy, sino para siempre». La decisión de Isabela golpeó a Alejandro con una fuerza devastadora. No estaba preparado para enfrentar la idea de perderla, no después de todo lo que habían compartido. «Debe haber otra manera», insistió, la desesperación tiñendo su voz. Pero Isabela, con la serenidad de quien ha aceptado su destino, sacudió la cabeza. «Este es mi camino, Alejandro. Así como una vez fui la guardiana, debo serlo una vez más.
no por la coacción, sino por elección. Con un corazón pesado pero lleno de amor y respeto por la mujer que había cambiado su vida, Alejandro acompañó a Isabela hasta el centro del lago, donde las aguas eran más profundas y el espíritu más perceptivo. Allí, bajo la luz de la luna llena, Isabela pronunció sus últimas palabras de despedida, prometiendo que, aunque se sumergiera en las profundidades, el lazo entre ellos nunca se rompería. Con un último beso, una promesa de encuentro en otra vida, Isabela se sumergió en el lago, la espada en mano, descendiendo hasta que la luz de la luna y el reflejo de las estrellas ya no pudieron alcanzarla. El lago, al recibir este sacrificio, se calmó, las aguas volvieron a su estado pacífico y la bruma se disipó, revelando nuevamente la claridad del cielo. Alejandro, solo en la orilla, sintió como el dolor y la admiración por Isabela llenaban su ser. Aunque su corazón estaba roto, sabía que ella había logrado su propósito y restaurado el equilibrio del mundo. Regresó al mundo, llevando consigo la historia de Isabela, la guardiana de las espadas, asegurándose de que su sacrificio y su valor fueran recordados por siempre. Y así, mientras el sol surgía en el horizonte, prometía que aunque su amor había sido breve, su legado duraría eternamente, un recuerdo de que el verdadero amor, como los elementos mismos, es eterno y trascendente.